Hoy vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros, más terribles del siglo XX, el régimen de los Khmeres rojos en Camboya. Fue muy breve, pero absolutamente devastador. Es la historia de cómo una idea, una supuesta utopía, acabó convirtiéndose en una de las peores pesadillas genocidas que se recuerdan. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, vamos a empezar con una cifra. Una cifra que, la verdad, pone los pelos de punta. Un 25%. En menos de 4 años, entre 1975 y 1979, este régimen acabó con la vida de una cuarta parte de la población de Camboya. Esos son casi 2 millones de personas. Una auténtica barbaridad. Bien, para intentar entender cómo pudo pasar algo así, vamos a dividir esta historia en 6 partes. Primero, veremos los orígenes de la tragedia. Luego, cómo llegaron al poder. Después nos meteremos de lleno en su utopía, el llamado Año Cero. Hablaremos, por supuesto, del genocidio. Veremos cómo cayó el régimen y, para terminar, qué legado dejó y cómo se ha buscado justicia. Pues vamos con la primera parte, el origen de esta tragedia. Para entender cómo se pudo llegar a ese extremo, hay que viajar un poco atrás en el tiempo. Todo empieza en una Camboya que era, una nación muy vulnerable. Estamos a mediados del siglo XX y el país intentaba, como podía, mantenerse a flote en plena Guerra Fría. A ver, ¿cómo era esa Camboya? Pues acababa de independizarse de Francia, era una sociedad sobre todo rural, muy tradicional. El rey Sihanouk hacía malabares para mantener al país neutral, pero claro, con la guerra de Vietnam justo al lado, era casi imposible. Y aquí, atención, hay un factor que es absolutamente clave y que a veces se pasa por alto: los bombardeos secretos de Estados Unidos sobre el campo camboyano. Esto no solo desestabilizó el país, es que mató a decenas de miles de personas e hizo que el campesinado le cogiera un odio tremendo al gobierno de la capital. Si a eso le sumas la corrupción que ya había, pues tenías el cóctel perfecto para que surgiera un movimiento radical que prometiera arrasar con todo. Y claro, ese movimiento radical tenía una ideología muy, muy particular. Todo se gestó en París, curiosamente, por un grupo de estudiantes camboyanos. Entre ellos estaba un tal Salotsar, que seguro que suena más por su otro nombre, Pol Pot. ¿Y qué es lo que querían? Pues soñaban con una utopía agraria. O sea, una sociedad sin clases, pero también sin ciudades, sin dinero, sin propiedad privada. Querían una Camboya pura, completamente aislada del mundo, donde todo el mundo fuera campesino. Una idea que suena radical, sí, pero que en la práctica, ya veremos que era un plan de exterminio en toda regla. Vale, entonces, ¿cómo es posible que este grupúsculo de ideólogos pasara de ser 4 rebeldes a controlar un país entero? Pues como casi siempre, aprovechándose del caos. El momento clave es 1970. Hay un golpe de Estado, el general Lon Nol, que estaba apoyado por Estados Unidos, derroca al rey Sihanouk. Y aquí, Sihanouk, desde el exilio, comete un error que sería fatal. Decide aliarse con sus antiguos enemigos, los Khmeres rojos. Pensó que podría controlarlos, pero lo que consiguió fue darles una legitimidad que no tenían, porque los campesinos adoraban al rey. Así que, después de 5 años de una guerra civil brutal, con el país completamente destrozado, los Khmeres rojos entran en la capital, en Phnom Penh. Y lo más increíble es que mucha gente los recibió con los brazos abiertos, pensando que traían la paz. La pesadilla no había hecho más que empezar. Una vez en el poder, su plan no era reformar nada. No, era mucho más radical. Querían, literalmente, reiniciar la historia de Camboya, borrar todo lo anterior. Y para eso pusieron en marcha su gran idea, el Año Cero. Fijaos en la frase: este es el Año Cero. Toda la historia comienza hoy. Es que lo resume todo. Significaba la aniquilación total del pasado. La cultura, las tradiciones, la idea misma de familia, la religión, todo, absolutamente todo, tenía que ser destruido para poder construir desde cero su nueva sociedad agraria. Y no perdieron ni un segundo. La aplicación fue inmediata y salvaje. Lo primerísimo que hicieron, evacuar todas las ciudades a la fuerza. Phnom Penh, que tenía casi 2 millones de habitantes, la vaciaron en cuestión de días, a punta de fusil. Después, abolieron el dinero, destruyeron escuelas, hospitales, templos. Y algo terrible, separaron a las familias. De la noche a la mañana, todo el mundo, sin excepción, se convirtió en un esclavo agrícola bajo el control de una cosa que llamaban Angkar, la organización. Una especie de ente superior, sin rostro, que lo controlaba todo y al que había que obedecer ciegamente. Bien, pues vamos a ver cómo era la vida bajo ese régimen, porque esa supuesta utopía agraria se convirtió muy rápido en un gigantesco campo de concentración y exterminio al aire libre. La lógica que aplicaban era de una simpleza brutal. El mundo para ellos se dividía en dos. Por un lado estaba el ideal de la revolución, el campesino puro, el trabajador sin estudios, el que obedecía sin preguntar. Y por otro, el enemigo,
La gente de ciudad, los intelectuales, los médicos, los profesores, cualquiera que pensara por sí mismo. En la práctica, esto llegó a extremos absurdos y terroríficos. Si llevabas gafas, podías ser un intelectual. Si hablabas un idioma extranjero, estabas contaminado. Si tenías las manos suaves, significaba que no eras un trabajador. Y todo eso te convertía automáticamente en un enemigo que había que eliminar. Claro, esta forma de ver el mundo generó una paranoia constante. Veían espías y traidores por todas partes, incluso dentro de su propio partido, así que las purgas eran continuas. Y el epicentro de todo ese terror tenía un nombre, S-21, también conocido como Tuolsleng. Era un antiguo instituto en la capital que convirtieron en su principal centro de interrogatorio y tortura. Por allí pasaron miles y miles de personas. ¿Sabéis cuántos sobrevivieron? Apenas una docena. El proceso era sistemático. Daba igual que fueras inocente. La más mínima sospecha y te arrestaban. Te llevaban a S-21 y allí te torturaban hasta que firmabas una confesión falsa en la que además tenías que delatar a otros. Una vez conseguían la confesión, te llevaban a los tristemente famosos campos de la muerte, como el de Chong-ek. Y allí la crueldad llegaba a su máximo exponente. Para ahorrar munición, las ejecuciones se hacían a golpes, con herramientas del campo, azadas, barras de hierro. Es inimaginable. Pero ojo, que las ejecuciones, con toda su brutalidad, fueron solo una parte de la masacre. La mayoría de la gente no murió así. Millones murieron de hambre, por raciones de comida ridículas. Murieron de agotamiento, trabajando de sol a sol hasta 16 horas diarias. Y murieron por enfermedades que hoy curaríamos con una pastilla. Pero claro, es que habían matado a casi todos los médicos del país. Por eso se dice que no fue solo un genocidio de asesinatos, fue un genocidio por diseño. El propio sistema estaba pensado para aniquilar a la población. Y es una ironía terrible, pero un régimen tan obsesionado con aislarse del mundo acabó cayendo precisamente por su propia agresividad hacia el exterior. Vamos a ver cómo se vino abajo todo. Pues resulta que, llevados por su nacionalismo radical, los Jemeres Rojos empezaron a atacar pueblos en la frontera de Vietnam. Mala idea. Vietnam, que era una potencia militar, respondió invadiendo Camboya a finales del 78. En unas pocas semanas tomaron la capital y el régimen se desmoronó. Pero aquí la historia se vuelve, surrealista. Durante los años 80, en plena Guerra Fría, ¿a que no sabéis quién apoyó a los Jemeres Rojos para que siguieran representando a Camboya en la ONU? Pues Estados Unidos y China. ¿Por qué? Simplemente porque eran enemigos de Vietnam, que era aliado de la Unión Soviética. Una locura. El movimiento no desapareció del todo hasta que murió Pol Pot, ya en 1998. Y con esto llegamos a la última parte, al camino, larguísimo y muy doloroso, hacia la justicia, ya cómo Camboya, todavía hoy, lucha por superar el trauma de aquellos años. El legado es simplemente desolador. El país perdió a toda una generación de gente preparada, artistas, médicos, profesores. Tuvieron que pasar décadas, hasta 2006, para que se creara un tribunal con apoyo de la ONU, y sí, se logró condenar a algunos de los principales líderes por genocidio. Pero las heridas, las psicológicas, esas siguen ahí, en los supervivientes y también en sus hijos. Por eso son tan importantes lugares como el Museo de Tuolsleng o los campos de Chong-ek. Son memoriales, sí, pero sobre todo son una advertencia para que ese horror nunca se olvide. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá de Camboya. ¿Cómo es posible que una ideología, una idea de un mundo perfecto, pueda llevar a un grupo de gente a aniquilar de forma sistemática a su propio pueblo? Es la gran lección y la gran advertencia de esta historia. Un recordatorio terrible de los peligros del totalitarismo, de las utopías llevadas al extremo, y de lo fácil que es deshumanizar a quien piensa diferente. Una lección que desde luego no deberíamos olvidar jamás.